Vamos a proseguir con lo que son agentes físicos. Ahora vamos a ver el tema de estrés térmico. La medición de estrés térmico es un proceso relativamente sencillo, pero sí hay que saber diferenciar en qué momento vamos a partir de y en qué circunstancias vamos a determinar hacer la medición de monitoreo de estrés térmico por frío o estrés térmico por calor. ¿Qué es el estrés térmico? Es un agente físico significativo en muchos ambientes de trabajo. En Bolivia las temperaturas en exteriores oscilan entre menos 25 en algunos lugares del altiplano hasta 47 grados Celsius. Ambientes de trabajo como congeladores, hornos y otros también extienden rangos de temperatura importantes. Debido a que las tareas ocupacionales deben ser ejecutadas aún en estas condiciones térmicas adversas, es importante saber reconocer, evaluar y controlar el trabajo según las condiciones térmicas. El estrés por calor, entonces, es la presencia de un exceso de calor o la ausencia de calor frío en el cuerpo. La tensión por calor es la consecuencia resultante del estrés por calor, que puede resultar en aceleración del ritmo cardíaco, duforación, ¿sí? Entonces, que viene a ser un desequilibrio del cuerpo justamente porque hay una pérdida excesiva de agua y otros minerales por el estrés por calor en condiciones de temperaturas extremas. Además de que en nuestro país puede haber lugares donde tenemos temperaturas extremas, adicionalmente en algunas industrias y algunos procesos pueden presentarse también la generación de temperaturas extremas, ¿no es cierto? Como por ejemplo en procesos de fundición, en operación en ladrilleras, en plantas de cerámica, fábricas de productos de goma, fábricas de enlatados y también cocinas industriales, frigoríficos, cuando estuviéramos hablando de estrés por frío también. Entonces hay que tomar en cuenta que vamos a identificar el estrés por calor, el estrés térmico, ya sea por frío o por calor, inicialmente como la mayor parte de los agentes a través del análisis de los procesos y la identificación de peligros y evaluación de riesgos, es decir, a través de la HIPER. Una vez que contamos con la HIPER y ya identificamos en qué procesos existe el potencial, potencialmente puede presentarse este riesgo de estrés térmico, vamos a verificarlo a través de las mediciones. El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima, poniendo fin a más vidas que los huracanes, inundaciones y demás, ¿no? Entonces, sabemos que en ciertos lugares del planeta y sobre todo con el tema del calentamiento global, llegan temporadas donde las olas de calor son importantes y las personas más susceptibles, que tienen menos resistencia a estas temperaturas extremas, suelen ser los niños y los ancianos. Entonces se registran tasas importantes de mortalidad en estas condiciones extremas. En climas extremadamente calurosos hace que el corazón y los pulmones se esfuercen más, causando paros cardíacos, derrames cerebrales y enfermedades respiratorias en individuos vulnerables, que regularmente suelen ser, como decíamos, los ancianos y los niños. Entonces, las personas tenemos una zona de confort, ¿sí? No está claramente establecida, no he podido encontrar en alguna bibliografía precisamente cuál es la zona de confort respecto de la temperatura del ambiente y la humedad relativa en el lugar donde se encuentra esa persona. El tema del confort térmico está muy relacionado también con la susceptibilidad de la persona y la percepción de cada individuo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ambiente donde tendríamos una temperatura de repente de 30 grados Celsius puede ser confortable, agradable para alguien, pero para un segundo individuo probablemente ya pueda sentir que es muy caliente para él. Entonces, difiere mucho de las percepciones de las personas, ¿sí? Pero evidentemente ya hay algunas temperaturas ya reconocidas a partir de las cuales sí ya podemos
definir que puede haber estrés o podemos estar en riesgo, ya sea por exponer a esa persona a temperaturas muy bajas o exponerlas a temperaturas muy altas, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber reconocerlas. También esto mucho tiene que ver con la velocidad del aire, tiene que ver mucho con la temperatura, con la humedad relativa del lugar, del ambiente, y mucho con la actividad que está realizando la persona, y con la ropa que está utilizando también esa persona. Entonces, las zonas de riesgo. ¿Qué son las zonas de riesgo? Las adaptaciones fisiológicas alcanzan sus límites y la capacidad para trabajar es muy limitada en esas zonas de riesgo, que son temperaturas por calor, ¿sí? Estrés térmico por calor, por temperaturas muy importantes, que estaríamos en ese extremo, y la otra zona de riesgo que sería las temperaturas menores, ¿no es cierto? Bajo cero, ¿ya? En la zona de riesgo, la probabilidad de trastornos relacionados con el calor y frío aumenta notablemente. Las evaluaciones ocupacionales para estrés térmico van orientadas a la transición de la zona de incomodidad a la de riesgo. Entonces, si nosotros ya podemos detectar zonas de incomodidad aquí, ya podemos estar hablando de que podríamos estar próximos a las zonas de riesgo, que sería finalmente determinante en base de la actividad que se desarrolle o que se esté desarrollando o que estemos analizando, ¿no es cierto? Entonces, las personas, para sentirse en confort térmico primero y para mantenerse fuera de la zona de riesgo, tienen que tener un equilibrio térmico que depende mucho, como les decía, de la ropa, la vestimenta que esté utilizando esa persona, la demanda de trabajo, es decir, el gasto metabólico que representa hacer cierta actividad, la generación de calorías propias del movimiento de la persona, ¿no es cierto? Entonces, una persona que hace un trabajo más sedentario, tiene su trabajo es menos demandante que una persona que hiciera un trabajo más manual, donde está manipulando una herramienta, por ejemplo, una pala, una picota, está en constante movimiento, ¿no es cierto? Entonces está generando un calor interno importante esa persona. Y también las condiciones climáticas, ¿sí? Esos tres factores determinan el equilibrio térmico en el cuerpo de una persona. ¿Cómo es la transferencia de calor? La transferencia de calor, sabemos que existe la transferencia que sería por conducción, que es esa que se transmite de objeto a objeto, ¿no es cierto? Se manifiesta principalmente en cuerpos sólidos, sobre todo, y se caracteriza porque se pasa el calor del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío hasta que se llega a un equilibrio, ¿sí? Después tenemos también la de convección, que en este caso la transferencia se la hace a través de los fluidos, ya sean líquidos o gases. El aire, pues por el aire se hace esta transferencia también, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento se origina por la disminución de la densidad de los fluidos mientras va aumentando la temperatura, ¿sí? También tenemos la radiación, que es la forma de transmisión de calor. Pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura sin que entre ellos exista un vínculo material, es decir, no hay contacto directo y tampoco utilizamos un medio para transportarlo, ¿no? O sea, para que haya esta transmisión de calor. Entonces, el calor se transmite en el vacío en forma de ondas electromagnéticas, que normalmente se las denomina pues radiación o energía radiante. Un ejemplo de eso es la energía solar. Entonces, esas son las tres formas de transferencia de calor que se conoce. Tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando nosotros estamos trabajando en un lugar, estamos haciendo el análisis de estrés térmico, no quiero que se confunda, ¿sí? El estrés térmico, decíamos, es esa zona donde podemos poner a una persona en riesgo de generarle un desequilibrio térmico, ¿ya? Por exposición a temperaturas muy altas o muy bajas, ¿sí? Y decíamos que el equilibrio térmico tiene que ver con la vestimenta, con el tipo de trabajo. Mientras más
el requerimiento físico requiera, pues existe mayor probabilidad de exposición a temperaturas extremas o generación de temperaturas extremas y las condiciones climáticas, donde se está haciendo ese trabajo, ¿ya? Entonces, en realidad, el tema de calor por conducción estaría mucho más referido a la parte de la seguridad industrial, a las quemaduras por contacto, ¿no es cierto? No así al estrés térmico. Entonces, esas cosas tenemos que diferenciar, ¿ya? Bueno, el cuerpo humano es una entidad térmica, ¿sí? Estamos nosotros, tenemos uno de los órganos, el órgano más grande que tenemos, que es nuestra piel, que justamente es la barrera entre todo lo que tenemos dentro, entre el cuerpo humano y el medio ambiente. Esta es la barrera más importante y también, bueno, que nos protege de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero también es un regulador térmico, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque al momento nosotros de estar estableciendo controles, tenemos que verificar qué partes del cuerpo están expuestas para ver de qué forma las tenemos que proteger en el caso de que tuviéramos estrés térmico por frío, o de qué forma, con qué tipo de ropa deberíamos dotar a ese empleado en el caso de que estuviéramos expuestos a estrés por calor, para que justamente la piel permita regular la temperatura interna del cuerpo, ¿ya? Es importante tomar en cuenta eso. Entonces, la temperatura del cuerpo es balanceada entre el calor neto producido por el cuerpo y aquel intercambio con el ambiente, ¿sí? El calor radiante, el calor por convección. El calor es producido principalmente por el metabolismo y el trabajo desempeñado. El calor se pierde a través de la evaporación, ¿sí? También, entonces, nosotros estamos emitiendo, nuestro cuerpo está emitiendo calor mediante la evaporación, ¿sí? También hay alguna forma de radiación y convección, ¿ya? E incluso hasta conducción. Si nosotros tenemos las manos frías y hay alguna persona que las tenga calientes, entonces ahí nosotros podemos transmitir ese calor hasta por conducción. La temperatura interna normal del cuerpo es de 36 a 38 grados centígrados. Y sí, es de 36 a 38 grados centígrados, dependiendo dónde se la mida, ¿ya? Si se la mide en la boca, en el oído, en la axila, bueno, en otros puntos. Entonces, pero la temperatura regularmente de la piel se mantiene entre 33 y 34 grados Celsius. El umbral del dolor de la piel, ya, o sea, ya cuando tocamos superficies calientes y sentimos dolor, es de 46 grados Celsius. Las temperaturas letales, temperaturas a la cual el cuerpo pierde habilidad de mantenimiento, ¿sí? No es capaz de adaptarse porque estamos expuestos a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Entonces, o sea, es decir, nuestro cuerpo ya va perdiendo calor, ya, y ya empiezan algunos sistemas y órganos vitales a fallar. Si nuestra temperatura corporal llegara a 25 grados Celsius, y estaría en riesgo algunas partes vitales nuestras, y si sobrepasáramos los 41 grados Celsius. Entonces, esta temperatura, el balance de la temperatura del cuerpo se la mantiene regulada por el hipotálamo, ¿no? Que se lo conoce como el centro regulador, para mantener el control y balance de la temperatura. Entonces, el cambio en las temperaturas internas que resultan en lesiones internas y otros desórdenes puede ser la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a temperaturas importantes, ya sea mayores por calor o bajo cero en el caso de frío, ¿sí? Además, también en el caso de la exposición, ya sea sobre todo por frío, nos dan, bueno, existe lesiones a la piel, ¿no es cierto? Y también por calor, ¿no? Las quemaduras por el sol, por ejemplo, sí son una forma de un efecto, digamos, ¿no? De la exposición a temperaturas radiantes, que nos pueden dejar también lesiones, laceraciones, daño en el tejido de la piel, ¿sí? Algunos tipos de desórdenes por exposición a temperaturas extremas, bueno, estrés térmico por calor.
Por ejemplo, los calambres por calor debido a las pérdidas de minerales y fluidos a través de la extremada sudoración, agotamiento por calor igual debido a la pérdida de agua, ¿sí? Y además, pues uno de los órganos que más sufre con la deshidratación es el cerebro, entonces tenemos un dolor de cabeza importante, ¿no es cierto? Y eso suele pasar incluso a veces cuando nos insolamos solamente de estar expuestos al aire libre sin hacer de repente ninguna actividad extrema, ¿no es cierto?, que implique un gasto metabólico importante. Síncope por calor, reducción de sangre hacia el cerebro, ya que se acumula en las extremidades a causa de la pérdida y esto causa la pérdida de conciencia. ¿Ya? Entonces, cuando cuando existe exceso de calor, entonces la sangre tiende a dirigirse hacia los brazos y las manos, ¿no? Entonces no hay la correcta circulación sanguínea ni la correcta oxigenación hacia el cerebro. Y el golpe de calor, caracterizado por la reducción de la sudoración e incremento en la temperatura interna del cuerpo, síntomas, altas temperaturas, piel seca, caliente, confusión mental. Bueno, esto ya cuando hay la exposición ya es extrema, ¿no es cierto? Un exceso de deshidratación importante que podría ser incluso hasta fatal. En el caso del frío, tenemos el síndrome de Raynaud, que tiene que ver también con el endurecimiento de los dedos, sobre todo cuando nosotros, además de estar expuestos al frío, estamos utilizando una herramienta que pueda representar un riesgo de vibración, ¿no es cierto?, a los miembros, sobre todo a las manos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ese movimiento, además del desequilibrio que genera para la circulación sanguínea correcta en nuestras manos por esas vibraciones que están recibiendo los dedos, adicional a eso se incrementa este efecto por la exposición a frío, ¿no? Entonces, hay una falta de circulación en los dedos y pues se presenta el síndrome de Raynaud. Después tenemos la hipotermia, que inicialmente puede iniciar con temblores, sensación de frío, agitación severa, rigidez muscular, después ya se va complicando, podemos estar complicados para comunicarnos, o el habla es incomprensible, lapsos de memoria, tenemos lapsos más bien en nuestra memoria, ¿sí? Baja la presión sanguínea y puede ser también fatal. Y las quemaduras por frío, que esto es en el caso de contacto, ¿no es cierto? Cuando alguna área afectada del cuerpo recibe poco calor por una circulación demasiado baja de la sangre, eso suele pasar sobre todo en los dedos, tanto de pies como de manos, que es a los primeros lugares a los que deja de circular la sangre. En el caso del frío, pues la circulación se hace más lenta, ¿sí? La irrigación sanguínea se hace más lenta, se preocupa de proteger más bien al cerebro, el organismo, y trata de irrigar hacia el cerebro. Entonces, como un mecanismo de defensa, el propio cuerpo deja de irrigar a las partes periféricas, que vienen a ser los dedos de los pies y los dedos de las manos, ¿no? Y suelen haber esas quemaduras que resultan en, por supuesto, pérdidas, porque ya están sin ser oxigenados por varios minutos, varias horas, esas partes, esos tejidos, y finalmente son tejidos muertos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma el cuerpo se defiende o controla la temperatura? Bueno, ante el incremento de temperatura, es decir, temperaturas mayores, estrés por calor, incrementa el ritmo cardíaco, los vasos capilares se dilatan para incrementar la circulación sanguínea en la piel, llevando el calor del interior del cuerpo hacia la superficie donde ocurre la transferencia de calor, es decir, hacia la piel, ¿no es cierto? Incrementa la respiración, la sudoración, provocando enfriamiento por sudoración. Entonces, lo que se quiere es, el cuerpo empieza a sudorar más justamente para refrigerar más, ¿no es cierto? Darnos una sensación de refrescar y enfriar, combinando la sudoración con la temperatura del ambiente y generando un efecto de radiador, ¿ya?
Cuando estamos expuestos a temperaturas menores, el cuerpo empieza más bien a temblar y de esa forma, cuando nosotros empezamos a tiritar, ¿sí? Estamos automáticamente obligando a que estemos generando calor. De esa manera generamos una energía calorífica por esas contracciones musculares que son la tiritación o el temblor, el temblor. Los vasos capilares se contraen, eso es lo que se llama la vasoconstricción, reduciendo el flujo sanguíneo, ¿sí? Y evitando que el flujo sanguíneo vaya hacia la piel, y de esa manera contenemos la temperatura dentro y evitamos que haya fugas de temperatura por la piel. ¿Ya? Esa son reacciones que tenemos nosotros ante exposiciones a temperaturas extremas. Entonces habíamos dicho que el cuerpo, bueno, el ser humano tiene que mantener un balance térmico que depende de varios factores, ¿no es cierto? Y que el cuerpo de la persona o el calor interno de la persona puede verse afectado en función a las fuentes de calor que estén en su entorno, que pueden ser fuentes que pueden transmitirse de manera por conducción, convección y radiación, ¿no? Entonces, esa es una ecuación importante para que tomemos en cuenta, que es el balance de la carga térmica del cuerpo, que nos dice que el calor del cuerpo que se almacena o pierde, ¿sí? Cuando se almacena va a ser positivo, y cuando se pierde en condiciones de estrés por frío va a ser negativo, ¿ya? Este balance. Entonces, ¿y a qué es igual? Es al calor metabólico ganado, más o menos el calor de radiación ganado o perdido. Si yo estuviera en un lugar donde hay mucho calor, ¿sí? O un horno cerca, entonces sumaría el calor de radiación ganado, el calor de convección ganado o perdido, y la pérdida de calor por evaporación. Esta pérdida de calor por evaporación está referida a cuánto podríamos nosotros perder, ¿sí? Por la sudoración, que está en función también al gasto metabólico que estamos generando en esa actividad en específico, ¿ya? Entonces, el calor se puede añadir al cuerpo por conducción, convección y radiación. La ganancia o pérdida de calor de conducción es usualmente trivial y no se incluye. Entonces, se considera para este balance principalmente convección y radiación, ¿sí? El balance debe mantenerse de tal forma que se conserve la temperatura del cuerpo. Cuando una persona trabaja en extremos de calor o frío, esta puede sobrepasar la habilidad del cuerpo de mantener el balance, resultando en estrés térmico, que habíamos visto cuáles pueden ser los síntomas o las primeras etapas hasta llegar, en casos extremos, a una fatalidad, ¿no es cierto? O a un daño mayor. Existen diferentes métodos para evaluar las condiciones térmicas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente a estos métodos empíricos, ¿sí? Donde se determina una temperatura efectiva, una temperatura media radiante, utilizando la temperatura de globo negro, la temperatura de bulbo húmedo la temperatura de bulbo seco, y el índice de viento y frío para frío en el caso de que estuviéramos haciendo estrés térmico por frío, ¿no? El TGBH, ¿sí? El índice TGBH. Ya, entonces, algunos puntos a tomar en cuenta para hacer estos monitoreos, estas mediciones y determinar si existe o no existe estrés térmico por frío o por calor. La temperatura de bulbo seco, aquí la tenemos como BS, puede estar también como TBS en alguna bibliografía. Es obtenida por un termómetro de bulbo seco. El método más práctico y simple es para determinar la comodidad y el estrés por calor y frío. Entonces, siempre vamos a utilizar la temperatura de bulbo seco, ya sea para estrés por frío o estrés por calor. La temperatura de bulbo húmedo usa un termómetro con funda húmeda, mide la combinación de la temperatura y la humedad. En la mayor parte de los métodos para estrés térmico por frío se utiliza también para estrés térmico por calor, y algunos métodos para estrés térmico por frío. La temperatura natural de bulbo húmedo se mide con un termómetro normal de mercurio con una cubierta de algodón húmeda en la parte inferior del termómetro, y se utiliza para estimar el enfriamiento natural por convección. Entonces, aquí estamos justamente viendo que es la temperatura del ambiente, la temperatura
temperatura radiante y la temperatura por convección. ¿Qué es la humedad relativa? Bueno, nosotros mediante las medidas de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo establecemos una diferencia entre estas dos temperaturas y se establece la humedad relativa, ¿sí? Que es la representación del contenido de agua saturada en esa atmósfera donde nosotros estamos haciendo, en el aire, ¿no? En la atmósfera donde nosotros estamos haciendo la medición. La velocidad del aire, movimiento del aire sobre una persona, ¿sí? Que puede ser ya sea caminando o ya sea en el mismo lugar si fuera al aire libre, simplemente por el movimiento del viento que pueda haber. Y la temperatura de globo negro es usada para estimar la temperatura media radiante, la temperatura de equilibrio de un termómetro de bulbo seco insertado en una esfera negra de cobre o bronce. Se usa como un indicador de la temperatura de bulbo seco. Y también toma en cuenta la velocidad del aire y el calor radiante. Entonces, los equipos de medidores de estrés térmico regularmente cuentan con cada uno de esos termómetros que hemos visto son capaces de determinar la humedad relativa y en algunos casos también la velocidad algunos equipos muy completos, la velocidad del aire. Aquí tenemos un típico equipo medidor de estrés térmico que, como podemos ver por sus partes, ahí tenemos el termómetro de globo, ¿sí? El de bulbo húmedo, que es el que justamente contiene un termómetro de mercurio, que se le agrega agua, y el termómetro de bulbo seco. En el caso de este equipo podemos observar que tienen, en la pantalla se va mencionando las lecturas, entonces directamente ya nos indica el índice TGVH nos indica I para el caso de interiores y E para el caso de exteriores. Entonces, es un equipo bastante simple de utilizarlo. Si yo cuento con uno de esos equipos, entonces directamente voy a poder determinar el índice de la temperatura de globo de bulbo húmedo, el TGVH. Pero en el caso de que no contara con un equipo que me haga la determinación directa, pues podré utilizar entonces estas dos fórmulas, ¿no? En el caso de interior, ¿sí? Y en el caso de exterior. En el caso de interior estamos tomando en cuenta la temperatura de globo y la temperatura de bulbo húmedo. Y para el caso de exterior es la temperatura de globo, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Utilizando estas dos relaciones, ¿ya? En el caso de que sea interior, lo que estemos midiendo, o en el caso de que sea exterior. Luego vamos a determinar cuál es el gasto metabólico, ¿sí? De esa persona a la cual estamos haciendo el monitoreo, y en función de eso vamos a establecer si existe o no existe alguna exposición o existe estrés térmico por calor en este caso, ¿ya? Entonces, este índice expresa las características del ambiente y no debe sobrepasar un cierto valor límite que depende del calor metabólico que el individuo genera durante el trabajo que estamos analizando, durante el trabajo, el cual es objeto de análisis en el momento en el que hacemos el monitoreo. Otro dato importante que tenemos que considerar es el CLOC, que es la unidad de vestir para medir diferentes ropas usada por los trabajadores. Entonces, es un índice de aislamiento de la ropa, ¿ya? Cada material tiene su propio índice de aislamiento, entonces tenemos que tomar nota y observar qué ropa está utilizando ese trabajador, si es ropa de trabajo de verano, si es una camisa de jeans, si es un overol de trabajo, ¿no es cierto? Si además está utilizando una parca. Entonces, esta tablita que les he puesto aquí es nada más una pequeña captura del libro de los TLBs de la ACGIH, que ustedes ya lo tienen.
Y por supuesto, si buscamos otra bibliografía, vamos a encontrar mayor información respecto de esos índices de aislamiento o valores de aislamiento de los diferentes materiales y tipo de ropa. En función de eso, ya sea lo que yo esté evaluando, si estoy evaluando calor, ¿sí? Si estoy evaluando calor, entonces voy a corregir el índice, el TGBH, lo voy a corregir aumentando lo que aumentaría ese índice de aislamiento. Entonces aquí nos dice cuál es el valor para esa prenda y en qué medida debe corregirse el TGBH. ¿Sí? En el caso de ropa de trabajo, por ejemplo, en un oriente, un pantalón y una camisa de tela, realmente no habría que corregir, adicionar mucho más. ¿Sí? En el caso de una chompa o una camisa de algodón manga larga, o una polera de algodón manga larga, ya tendría que adicionar en el caso de calor o restar en el caso de frío. El consumo metabólico, les decía que nosotros vamos a obtener el TGBH y luego vamos a comparar con el consumo metabólico. Y el consumo metabólico es la cantidad de calor producido por el organismo por unidad de tiempo. Es una variable que es necesario conocer y vamos a determinarla en función al análisis del trabajo que estemos observando o estemos estudiando. Cuánto tiempo la persona está parada, si está parada, está sentada, si está manipulando una herramienta, levantando carga, con una mano, con dos manos, con los dos pies, si se agacha, se para, si camina, si va en pendiente, si va en plano, esas cosas determinan el consumo metabólico de la persona. Entonces, puede medirse a través también del oxígeno, del gasto o consumo de oxígeno, que hay instrumentos para medir eso, ¿no? Pero regularmente no están disponibles ni a mano. Entonces, nosotros utilizamos unas tablas de referencia que están en las normas estas que estamos señalando aquí, en la ISO 7243, también está en este manual que les digo de los TLVs de la ACGIH, en el capítulo de estrés térmico, ¿no? en agentes físicos. Entonces aquí nosotros podemos establecer qué tipo de gasto metabólico tiene esa persona. Por ejemplo, en este caso, si está sentado, 0.3, si está andando de 2 a 0.3, si va en subida pendiente, tenemos que añadir, están dando 0.2 y además 0.8 por cada metro de subida que esta persona esté caminando, por ejemplo. ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? ¿Un trabajo manual ligero, trabajo manual pesado, trabajo con un brazo, con los dos, ligero, pesado? Entonces vamos a seleccionar lo que corresponda y luego vamos a hacer una sumatoria del gasto metabólico de esa persona, ¿sí? Y luego lo vamos a comparar en esta tabla, en esta gráfica referencial, que igual es de la ISO 7243. También tenemos la gráfica de la ACGIH, que está también en el manual de los TLBs y los BIs de la ACGIH. Y vamos a verificar. Si estamos por encima de la curva, entonces podríamos decir que esa persona está expuesta a estrés por calor. Y si estamos por debajo, podríamos decir que no existe exposición o estrés por calor, ¿no? Es importante. Cada una de estas tablas además tiene sus variantes, ¿no? Tienen normalmente 2 o 3 curvas donde nos indica si ese trabajo es continuo, si es 50% o si es 75% está trabajando y 25% está descansando, y nos da unas curvas ahí que también nosotros ya podemos tomarlas un poquito con mayor precisión, establecer realmente si existe o no existe estrés por calor. Cuando nosotros determinamos estrés térmico, exposición de esa persona a estrés térmico por calor, tenemos que entonces establecer algunas medidas de control, ¿no? Una forma de control, por supuesto, es la hidratación constante de esa persona. Pero la medida más efectiva son los periodos de descanso, ¿sí? Entonces, para eso tenemos esta relación que les estoy mostrando acá, donde nosotros vamos a establecer
en función de ese nivel de exposición, de ese índice que hemos obtenido, vamos a establecer cuánto tiempo de trabajo podría descansar esta persona, ¿ya? Entonces, cuando exista riesgo de estrés térmico, puede establecerse un régimen de trabajo-descanso, de forma que el organismo pueda establecer el balance térmico. Entonces, ahí tenemos la relación. FT es la fracción de tiempo de trabajo respecto al total. Indica los minutos a trabajar por cada hora. A viene siendo el TGBH o el BWG, que es el WBGT, que es por las siglas en inglés, el límite de descanso, ¿sí? B viene a ser el índice en la zona de descanso, C el índice en la zona de trabajo y D el índice en el límite en el trabajo. Entonces tenemos que tomar esas tres medidas, ¿sí? Una en la zona de descanso, ¿ya? Otra en la zona de trabajo y otra en el límite del trabajo. Tenemos que tomar 3 índices, determinar 3 TGBHs. Una vez que determinamos esos 3 TGBHs en esas condiciones, en esos puntos precisos, vamos a poder establecer cuál es la fracción de tiempo de trabajo que esa persona debería pausar por cada hora de trabajo. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos esa persona debería pausar para retomar el trabajo luego de cada hora de trabajo? Tenemos que asegurarnos que la zona de descanso sea establecida lejos de la zona de trabajo, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de lugares donde tenemos hornos, fundiciones, calderos y hay generación importante de calor por el funcionamiento de equipos o los procesos. Entonces, la zona de descanso tiene que ser aislada y tiene que ser un ambiente controlado, ¿ya? Para que la persona justamente tenga el espacio, el tiempo suficiente de recuperar el equilibrio térmico, tanto por el desgaste, por el consumo metabólico, ¿ya? Como por la exposición a fuentes que generan calor y pues son transferidas al cuerpo de la persona por convección o radiación. Por eso tiene que ser en un espacio alejado y en condiciones controladas. Y además, eventualmente en estos lugares se establece los puntos de rehidratación para esa persona. Si es necesario incluso, y no está de más, es bueno contar con, además de agua, sales de rehidratación, ¿no es cierto? Siempre van a ayudar a restablecer ese equilibrio térmico de mejor, de una forma más eficiente, más oportuna. Sobre estrés térmico por frío, existen también algunas metodologías para determinar el estrés térmico por frío. El tema del frío, más que el calor, de repente puede ser mucho más subjetivo. Justamente ¿por qué? Porque la temperatura o la temperatura de enfriamiento percibida por la persona va a depender mucho de la velocidad del aire en ese momento. Entonces puede que las temperaturas del ambiente no sean tan extremas, tan bajas, pero por el viento, la sensación térmica de la persona expuesta, o el viento, la velocidad del aire, la sensación térmica de la persona expuesta puede ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, les voy a yo explicar un método que a mí me ha resultado bastante práctico y está al alcance de todos, ¿no es cierto? Que es que está basado en una metodología desarrollada por son las fuerzas navales americanas, ¿ya? Y que ha sido adoptada también por la ACGIH, como también nos sirve entonces de referencia. Es simple. Para esto nosotros solamente necesitamos conocer la temperatura del ambiente, ¿sí? La temperatura del ambiente, que nos bastaría con una temperatura de bulbo seco, ¿ya?
o cualquier medidor de temperatura del ambiente, y la velocidad del viento o del aire en ese lugar de trabajo. Para eso necesitaríamos un anemómetro, ¿no es cierto?, para que podamos determinar estas velocidades. Entonces, en función de la velocidad que nosotros determinemos y la temperatura que esté leyendo el instrumento, vamos a poder cruzar estas dos variables y establecer cuál sería la temperatura equivalente de enfriamiento, que nos vendría a decir si existe exposición o no exposición a estrés térmico por frío. Entonces, supongamos que yo tengo 24 kilómetros por hora de velocidad del aire y una temperatura de, digamos, 23, que podría ser a lo que regularmente puede llegarse en departamentos como Oruro, Potosí, La Paz, ¿no?, en algunas zonas como el Alto, que son, pues, que en el altiplano las temperaturas bajan bastante. Incluso podrían bajar hasta un poco más. Digamos 23 grados Celsius y 16. Entonces, la temperatura equivalente de enfriamiento sería la sensación térmica, digamos, que tuviera la persona, sería como de menos 36 grados Celsius. En ese caso, por esta tablita nosotros vemos que nos avisa que existe un peligro creciente, ¿no? Es decir, que si la temperatura aumentara, la velocidad aumentara o la temperatura continuaría decreciendo, podríamos estar en una zona de peligro. Entonces, este tema de estrés por frío tenemos que saber dónde medirlo, ¿sí? ¿Dónde vamos a medir? En lugares donde sabemos que las condiciones climáticas pues podrían generar temperaturas importantes. Ya les he mencionado qué departamentos sobre todo son muy, en nuestro país es muy característico eso, ¿no? ¿Dónde más? En aquellos lugares donde tenemos trabajos en turnos nocturnos, ¿sí?, al aire libre, ¿ya? Esos tres factores podríamos considerarlos para establecer si se requiere o no se requiere mediciones de estrés térmico por frío. Ojo, que nos vamos a referir siempre a lo que esté establecido en la IPER. Si en la IPER nosotros ya hemos identificado actividades donde existe la potencial exposición a estrés térmico por frío, entonces vamos a hacer la medición en esos lugares. Entonces, esta metodología es súper sencilla, súper práctica y todos la podemos utilizar. No se necesitan grandes equipos, o sea, equipos complejos o de tecnología muy, muy complicada, pero sí todos los equipos, ya sea que estemos haciendo estrés térmico por calor o estrés térmico por frío, tendrán que contar con su certificado de calibración. Y en este mismo manual de la CGIH, pues nos indica qué hacer en el caso de ciertas temperaturas, ¿no? Temperatura del aire con cielo despejado. Si estuviéramos entre menos 26 a menos 28 grados Celsius. Y aquí nos habla, si los periodos de trabajo, si no hay viento, se aprecia, no hay viento apreciable, ¿sí? Es decir, a veces puede ser que estén en calma y no lea nada, o lea menos de 8 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces debiéramos interrumpir el trabajo en turnos normales? Una vez. En el caso de que superemos, por ejemplo, ya los 16 kilómetros por hora, luego de 75 minutos debiéramos interrumpir el trabajo, ¿sí? Y en el caso, pues, si llegáramos a vientos de 32 kilómetros por hora, tendríamos que trabajar 40 minutos, interrumpir nuestro trabajo, un número de 4 veces de interrupción. Eso es una forma de controlar y evitar que la persona esté expuesta y la temperatura del cuerpo. ¿Qué es lo que no queremos con esto? Que la temperatura del cuerpo baje, ¿ya? Y para este caso, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos también, determinamos, corregimos, una vez que determinamos las temperaturas, igual podemos corregirlas mediante el factor de aislamiento de la ropa, ¿no es cierto?, que es esa tablita que habíamos visto arriba. Entonces, eso es aplicable tanto para frío como para calor, que en función de lo que estemos haciendo, o aumentamos en el caso de calor o reducimos en el caso de calor y aumentamos en el caso de frío.
¿ya? Entonces, y aquí también tenemos algunos controles recomendados, ¿no? Si la temperatura real es de menos de 16, es menos 4, es menor o igual a 2, entonces así se va hasta llegar a a temperaturas de menos 7 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos dan algunas recomendaciones, sobre todo sobre el uso de la ropa y las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estrés por frío? Donde no se pueda, por supuesto, implementar mejores controles de ingeniería, acondicionar los lugares, implementar calefacción, hablando en actividades al aire libre, actividades de planta donde la gente está trabajando, caminando, subiendo y bajando y demás, ¿no? Vamos a establecer el factor de aislamiento de la ropa, dotar de ropa de protección lo suficientemente abrigada para que esa persona pueda ejecutar sus actividades a bajas temperaturas, ¿sí? Priorizando también, por supuesto, los miembros, ¿no? O sea, todo el cuerpo, pero de cualquier manera tenemos que no dejar nada, en lo posible, la mínima cantidad de piel desnuda para evitar pérdidas de calor, sobre todo, ¿ya? Entonces, nos ocupamos de la ropa de las personas, de darles una ropa como un buen factor de aislamiento, y por otro lado, establecer cada cuánto tiempo esa persona debería pausar la exposición al frío para no generar, para no ocasionar que el cuerpo entre en pérdida de calor importante. Entonces, hasta aquí es la presentación de estrés térmico por calor y frío. La recomendación siempre es presentar los informes que contengan la información que hemos visto tanto en ruido como en iluminación, los datos de la empresa, el trabajo que estamos analizando, el turno en el que se está analizando, el horario es importante, muy importante, sobre todo para estrés térmico, más que para cualquier otro agente, ¿sí? Porque mucho depende de la hora en la que estemos haciendo la medición, ¿ya? Tratar de hacer las mediciones en esos horarios extremos, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar la pauta. Es mejor tomar las mediciones de estrés térmico por frío, digamos, a las horas 4 o 5 de la mañana, que son probablemente las horas más críticas del turno nocturno, e implementar controles para esos valores determinados en ese periodo, ¿sí? Que tomarlos en otro horario que sean las 9, 10 de la noche, que no sea muy representativo el frío y los controles que pongamos sean insuficientes y no vayan a cubrir esas otras horas. Entonces, traten de buscar los mejores horarios y lo mismo para el calor. Los horarios más representativos donde existe el mayor potencial de exposición a ya sea estrés térmico por calor o estrés térmico por frío. Los equipos calibrados, todos los equipos que se utilicen, ya sea que sea un equipo integrado que integre el anemómetro, todos bueno, obviamente el medidor de estrés térmico tiene los 3 tipos de termómetros, ¿ya? Y, bueno, adjuntar esa certificación y asegurarnos que esté vigente. Hacer un buen mantenimiento de los equipos, conocer los equipos que estamos utilizando, eso también es importante para tener un buen análisis y un buen resultado. Gracias.